Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Esta es ya nuestra última edición del año 2018. Estamos terminando con este programa UPAO Noticias, el presente año. Y seguramente que muchos de ustedes, televidentes, internautas, también están esperando con mucha ansiedad despedir el año que acaba, el 2018, y mucha expectativa, mucho optimismo por lo que sería el 2019. Hay una serie de emociones, de sentimientos encontrados en los seres humanos, y esto obviamente genera muchas veces estrés. Las personas llegan al 31 con mucho estrés, la presión, ¿dónde voy a ir a pasar el año nuevo? Se sienten presionados, reitero, por celebrarlo de una u otra manera. Vamos a conversar sobre este tema que es muy importante, que tiene que ver con la salud emocional de las personas, con el doctor Edmundo Arévalo. Él es director de la Escuela de Psicología de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Privada Entrenador Arévalo. Doctor Edmundo Arévalo, buenas tardes, bienvenido a UPAO Noticias, doctor. Muy buenas tardes y gracias nuevamente por la invitación, Beto, muy amable. Doctor, es un tema interesante, el de cómo saber manejar y controlar este estrés que es inevitable, propio de las celebraciones de fin de año. Desde el punto de vista de la psicología, usted como experto en la temática, como conocedor, ¿cómo asumir esta situación de estrés y cómo controlarlo? Bueno, en efecto es una situación, es un fenómeno básicamente sociocultural. Si uno hace la historia de la década del 70, 80, seguramente muchos no me van a dejar mentir, los festejos de Papá Noel o de la Navidad del Año Nuevo tenía otro escenario, había otra cultura, había otras formas, otros estilos de festejar o de celebrar. Si es que uno tiene una determinada posición religiosa, definitivamente sabe de que es una etapa de regocijamiento, de amor, paz, tranquilidad. Y el Año Nuevo igualmente, socioculturalmente esto ha ido evolucionando y creo que son muchos los factores que conducen a que la persona pueda tener este estrés, esta tensión. He escuchado con mucha frecuencia amigos, colegas, conocidos, que les da miedo esta etapa, porque hay una efervescencia muy marcada en el consumismo, en comprar regalos, en comprar cosas, en hacer cosas y planificar actividades, que más allá de que es una finalización de una etapa, de un año, no trae otra cosa más que entender, más bien conocer, evaluar qué cosa te pasó bien, qué cosa te pasó mal, cómo puedes mejorar el siguiente año. Es decir, tomar una actitud más razonable, más reflexiva, ¿no? Más reflexiva respecto a esto. Pero también estamos pues en una época donde está bastante arraigada la cultura de los jóvenes, por ejemplo, donde ellos buscan desenfrenadamente festejar el año y consecuentemente esto también causa no solamente tensión y estrés en los mismos jóvenes, sino en la familia y en la sociedad en su conjunto, porque somos testigos de la gran cantidad de accidentes producto justamente de esos excesos y que lamentablemente siempre estamos acostumbrados a dejar pasar como algo muy natural en este sentido. Claro, doctor, justamente eso, ¿no? Hay muchas personas que creen por prejuicios, ¿no es cierto?, u otros elementos externos, que celebrar el Año Nuevo tiene que ser con una gran fiesta, hacer de repente derroche de dinero y terminar, pues, como usted lo ha dicho, consumiendo licor de manera excesiva hasta perder el conocimiento, ¿no? Si no, de otra manera no podrían ellos concebir celebrar un año. ¿Eso qué demuestran las personas? Que eso es una conducta de repente bastante irreflexiva, irracional, consumista, como usted lo ha dicho. Yo creo que sí, son varios factores. En realidad yo estuve tratando de organizar o de reflexionar algunas cosas sobre este punto y hemos encontrado en el común denominador de las explicaciones que se dan al respecto, por ejemplo, que hay una sensación en las personas de no haber cumplido sus metas. Y termina el año, hay una especie de insatisfacción o de sensación de no haber logrado sus expectativas, y esto puede generar a la vez una sensación de tensión, de estrés.
Hay otros que posiblemente tengan una especie de presión autoimpuesta. Es como cuando uno hace un balance, una evaluación de los logros o de los fracasos que ha tenido durante el año, y eso también le genera en cierto modo una sensación de estrés, de confusión. Hay un sector generalmente que son los jóvenes, pues, que manifiestan más bien una disyuntiva, entran en una disonancia de cómo pasar el año nuevo, porque eso también es toda una expectativa muy interesante de analizar. Si bien es cierto, antes las familias se reunían en grupos con amigos en el barrio, ahora con tantos temas de inseguridad y tantos problemas psicosociales y de violencia, naturalmente esto ya genera otro tipo de expectativa. Entonces hay una disyuntiva de dónde pasar y con quiénes pasar el año, porque eso también es otro factor. Claro. Otro aspecto que nosotros hemos observado y escuchamos, hay una desmedida visión de lo que significa el fin de año. Es como decir, yo termino el fin de mes, hay naturalmente una sensación de placer, de satisfacción, porque sabes que vas a cobrar, por ejemplo, tu sueldo, pero al finalizar el año, ¿qué? Entonces hay una visión muy significativa, muy, digamos, amplificada de lo que significa el fin de año. Y también existe la inevitabilidad de que el año termine. O sea, hay mucha gente que quisiera, pues, que el tiempo se detenga, ¿no? Y definitivamente estos y otros más factores son los que generan confusión, incertidumbre, estrés. Pero hay algo interesante, Beto, que estuve leyendo en un reporte que hicieron sobre este punto. ¿Quiénes son los que sufren más el estrés, o qué población, qué sector de la población o del espectro social es que tiene más el estrés? Son las personas que están entre los 25 a 45 años. Y aquí hay una explicación muy interesante. ¿Y por qué? ¿A qué se debe, doctor? Por ejemplo, se especula de que son personas que, digamos, están en una mayor vitalidad física, en una mayor energía y tal vez no miden los riesgos que pueda tener más adelante las consecuencias de los excesos. Esa es una explicación. La otra explicación es porque ellos están pasando de una etapa, acuérdate que estos son los milenios, los centenios, claro, ¿cierto? Es una generación de personas que han vivido dos periodos de nuestra era, de nuestra vida, de nuestra historia, muy convulsionada, ¿no? De una época de crisis, de terror, de impactos sociales, de violencias, a una donde supuestamente el Perú ha dado un paso muy importante en el aspecto económico. Hay una mayor, digamos, posibilidad de muchos jóvenes. Entonces ellos están en esos dos segmentos que les genera esa sensación, y son los que mayormente son los protagonistas de muchos problemas. Si nosotros analizamos las personas de 45 años a más, posiblemente sus expectativas también van a ser diferentes. Correcto. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que genera confusión, incertidumbre, incluso en algunos casos hemos encontrado hasta depresión, ¿no? La depresión es muy común cuando no tienes al ser querido, o cuando te sientes de pronto desolado, que no hay un entorno social saludable. Entonces hay una sensación de tristeza, de depresión, que naturalmente lleva a la persona a un estado de postración. Claro. Ahora, hay también, ahora los medios de comunicación lo han dicho, doctor, ayer se hacían reportes, acá en Upao lo hemos también manifestado, que muchos lugares que están ofertando fiestas de fin de año no reúnen las garantías de seguridad. Es decir, pueden exponerse estas personas que van a situaciones, ojalá no se dé, Dios quiera, Dios libre, que no haya ningún incendio, ninguna explosión, ningún atentado, nada de eso, pero las personas a veces no cuidan su integridad y se exponen a riesgos. Eso también es una conducta debido a esta, diríamos, a esta vorágine de querer disfrutar del momento y no pensar en las causas que se podrían, en los riesgos o las consecuencias. Sí, en efecto. A nadie le gustaría tener a un familiar, a un hijo, a un vecino, a un amigo que tenga esas consecuencias. Acuérdate, hace muchos años con la discoteca Utopía, que hasta ahora todavía existe esa sensación de que no se ha hecho justicia por la irracionalidad de los responsables, que lamentablemente
parte de esos responsables son los mismos clientes, los mismos usuarios. Entonces, tomar las medidas de previsión a fin de resguardar y salvaguardar digamos, la integridad física es un aspecto muy importante, pero lastimosamente, cuando llegan a esos extremos de excesos, claro, es donde ya no se mide. ¿Y a quién responsabilizamos? ¿A los alcaldes? ¿A aquel tipo de autoridades que permitieron que esos lugares que no están autorizados desarrollen la fiesta, ¿no? Estuve escuchando justamente radioprogramas en un programa de acá a nivel de Trujillo, que hay como cerca de 80 centros de diversión, pero de los cuales creo que ni siquiera el 1.5% tienen la autorización correspondiente. Y escuchaba al responsable de esto que decía, bueno, nosotros vamos a acercarnos a ellos y decirles, por si acaso, ustedes se hacen responsables de cualquier acontecimiento que hubiera. Yo creo que ahí se debe cancelar, si no hay autorización, por supuesto, ¿por qué tendríamos que darle esa Porque posibilidad? Estamos exponiendo a las personas que están ahí a que puedan ser víctimas de algunas situaciones. Entonces lamentables. Estamos hablando de situaciones de riesgo y peligro a las que están expuestos o a las que estamos expuestos cualquier persona, porque yo puedo estar muy bien pasando por ahí, pero un exceso de velocidad de alguna persona, puedo yo ser afectado con, con un acto de problema de tránsito, por ejemplo. Doctor, ¿cómo explicar el comportamiento de aquellas personas que están en una reunión, en una fiesta y empiezan a tomar de manera incontrolada, desmedidamente, hasta perder el conocimiento? ¿Es porque llevan en el mundo interior algún trauma, algún problema que los aqueja y en la bebida ven esa forma de salir de esa realidad? En realidad son muchos los factores que condicionan al hecho de que la persona no pueda controlar, no solamente a nivel de alcohol, sino el autocontrol en todas las conductas, ¿no? Las respuestas o las reacciones que debe tener ante una situación que sabe perfectamente que está en riesgo. Y definitivamente existen evidencias de aquellas personas que cuando llegan a un extremo de no poder controlar el alcohol, aun cuando son conscientes en un estado, digamos, de estar sano, de que cuando llegan al estado de estar, digamos, en una situación de alcohólico o de alcoholismo, ellos no pueden controlar, está relacionado de alguna forma con su historial, con su forma de cómo ha ido encauzando, desarrollando su vida social, su vida afectiva, su vida familiar. Definitivamente eso es lo que se encuentra. Pero también existen ahora ya métodos en las cuales la persona puede utilizar, es como decir, tenemos ciertas estrategias de ayudar a la persona a que pueda controlar. Y tiene que ver mucho esto con la fuerza de voluntad que tenga la persona. Porque la idea no es que a uno que no tiene control de bebidas, se le diga no tomes. Es como algo que tú vas a forzar a algo inevitable. Va a ser imposible que deje de tomar. Sino que tome, pero que aprenda gradualmente a controlar. Esa es la idea. Claro, porque hay muchas personas en el mundo familiar, en el mundo laboral, que son muy amables, muy buenas, pero cuando empiezan a consumir una bebida alcohólica, pierden el control y se vuelven agresivas, belicosas, ¿no? Empiezan a generar enfrentamientos, conflictos entre su misma familia o compañeros de trabajo. Bueno, existen varios tipos de bebedores en realidad, varios tipos de alcohólicos o respuestas que tienen estas personas, pero la que mayor causa preocupación definitivamente son aquellos que tienen conductas externas de violencia, de agresión, y que naturalmente ellos mismos, incluso al siguiente día, tienen sentimientos de culpa tan fuertes que están dispuestos incluso a nunca más tomar, cosa que eso es... Juran y prometen que nunca más lo harán. Entonces esas personas definitivamente necesitan ayuda y existen programas de tratamiento de cognitivo-comportamental para poder ayudar a estas personas para que gradualmente puedan ir mejorando su calidad y su control dentro de este exceso de alcohol, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor Edmundo Arévalo. Estuvimos conversando sobre estos estados emocionales, el estrés que se genera a fin de año propio de las fiestas de Año Nuevo con el doctor Edmundo Arévalo, director de la Escuela de Psicología de la UPAO. Gracias, doctor. Muy amable, gracias, Beto, y bueno, desear a todo tu público, a todos nuestros estudiantes, a todas las personas, a todo nuestro país, felices fiestas y que el año próximo sea pues lleno de aventuras, llena de posibilidades mejores que aquel que estamos dejando. Así es, doctor, que a todos nos vaya muy bien el próximo año. Así es. Gracias, hacemos una pausa, regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.